Eso con esta. Ok, bueno, buenas tardes. Bienvenidos al el primer episodio de Connection Zone Podcast by Coworker Zone. Mi nombre es Mariana Zorrilla. Yo soy dueña de Coworker Zone y tenemos un equipo maravilloso que trabajamos juntos acá y este es nuestro estudio de podcast. Y a partir de hoy va a ser nuestro primer invitado, el señor abogado Milton Figueroa, para inaugurar este podcast que estamos comenzando el día de hoy. Estas facilidades de Coworker Zone la tenemos ya hace más de un poquito de un año y siempre teníamos como la idea de hacer un podcast que pudiéramos darle información a la comunidad. ¿Ok? Sobre todo la gente hispana que está un poquito más desinformada por el tema de la barrera del idioma, por el tema del desconocimiento. Mucha gente que viene de otros países que hacían algo diferente allá y aquí entonces empiezan a hacer una nueva carrera porque pues es lo que se les dio o es porque quien conocía a alguien y real estate es uno de los temas más importantes. El señor Milton Figueroa es un abogado que se especializa, además de broker, es broker también de real estate y se especializa en casos de real estate. Y quiero darte la bienvenida y muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado de Connection Zone y siempre vas a quedar como el recuerdo de que esta es mi primera vez hablando contigo. Gracias, Mariana. Estamos estrenando y me encanta estar aquí. Me siento como en casa, conocí las facilidades. Si usted está en un proceso de que necesita oficinas, coworking, este es el lugar. A mí me encantó esta oficina, Sí. está hermosa, lo voy a visitar Muchísimas frecuentemente, gracias. voy a venir a verlos y de vez en cuando si tengo un cliente por esta área voy a venir. Ahora te llamo. Sí, sí, Mariana, claro. No, y ¿puedo ver un cliente? además, pues nada, estás invitado para hacer tu podcast acá si quieres hacer algún podcast, porque bueno, nuestros Fantástico. invitados tienen ese beneficio de que pueden hacer un podcast cuando quieran y probar las instalaciones y hacerlo ellos mismos para que vean que es súper sencillo, súper sencillo. Qué bien, este es un concepto fabuloso y me siento bien contento, me siento bien Ujú. honrado de ser tu primer invitado en este espacio. Yo soy abogado, como mencionaste, también soy broker de Ujú. bienes raíces. Llevo acá casi 28 años viviendo en la Florida Central, Originalmente puertorriqueño. originalmente de Lajas, Puerto Rico, un pueblito en Ajá, la costa del suroeste, un pueblo bien bonito, ajá. con mucha naturaleza, mucho turismo. Me vine para acá a estudiar porque inicialmente mis planes eran ser abogado de impuestos. Yo quería tener la oportunidad de litigar en contra del IRS y algún día quizás trabajar, ser, no sé, del Departamento del Tesoro o algo así. La vida me llevó a otros lados y comencé a trabajar en Tampa, luego me mudé a Orlando, ¿Estudiaste leyes acá en Estados Unidos o en Puerto Rico? en Puerto Rico. Me hice abogado en Puerto Rico, vine aquí a hacer una maestría, Ujú. me saqué la licencia de abogado de Puerto Rico, la licencia de abogado de Florida, y en vez de regresar, pues me quedé. Conseguí un buen trabajo y me quedé, y eventualmente una cosa lleva a la otra, y comienzo a trabajar en casos de real estate, Ok. haciendo títulos, cierres, Ujú, contratos. De ujú, momento el mercado se cae en el 2008 ujú. y ahí comienzo a hacer todo lo contrario. Me empezaron a llegar casos de foreclosures Claro. y empecé a ayudar a la gente a quedarse en sus casas y salvar sus propiedades de esa crisis. Y más adelante me saco mi licencia de vendedor y luego la de broker, porque muchos de esos mismos clientes que me decían, sálvame la casa, después cuando se cansaban y decían, bueno, ahora me quiero mudar a una casa más grande o una Claro, más pequeña, decían, Figueroa, tú la salvaste, tú la vendes. Así claro. que pues también les ayudé en Wow, eso. wow, qué interesante. ¿Y broker porque tienes un equipo que trabaja debajo de ti, de tu licencia, o no practicas con la licencia de broker, no lo practicas como de real estate como tal? Bueno, realmente sirvo más a mis clientes porque lo más que hago es ser el trabajo de abogado. Esa es Ok, mi función principal. las leyes. Pero sí, para todas las transacciones de bienes raíces, para manejo de propiedades, todo eso lo trabajo como broker. Ok. Estábamos ahorita conversando antes de empezar porque datos curiosos de las personas y de cosas personales o individuales, ¿no? Ujú. De cada quien. Yo le estoy diciendo de que cuando quiera puede venir a hacer un podcast acá. Y él me dice que él estuvo en radio por un tiempo, entonces te Sí, sientes como que en tu casa para ti. Mariana, yo me siento tan feliz. Tú me das un micrófono, me pones los audífonos y yo me siento un hombre Sí. nuevo porque me encanta. Yo tuve el placer, antes de ser abogado, en mis años de college, yo trabajé en radio en Puerto Rico. Mi pueblo tenía una estación de radio que era de un cantante puertorriqueño muy conocido, Wilkins, Ok, y su hermana, ok. Bruni Vélez.
y ellos me formaron. Tuve las oportunidades de trabajar con ellos, de aprender de ¿Cuántos años ellos. estuviste en radio? Estuve más de 5 años. Wow. Y entonces, luego de eso, pues comencé a Ujú. estudiar derecho. Me quité de la radio, pero la radio nunca salió de mí. Claro, claro. Y Bueno, entonces yo me me siento, encanta este espacio. me siento, a mí me encanta pues la gente que le gusta comunicar porque yo siento, no sabía que tenía, que esto me iba a gustar, la verdad. En algún punto no, yo soy agente de seguros, mi profesión realmente es ser agente de seguros y en algún punto cuando empezamos la agencia, hicimos hace muchísimos años, quizás unos 12 años, hicimos un pequeño programa de radio y hablábamos de temas que a la gente le interesaría saber de seguros que a lo mejor nadie te ha contado. Y pues hicimos eso por un tiempito y me gustó, pero realmente cuando empecé con lo del podcast y a preparar el estudio para alquilarlo a los clientes, entonces ahí fue que salió por unas amigas como que, bueno, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y después uno va descubriendo que a veces hay cosas que te gustan conversar y conversar en Sí, este sentido, en este panorama. es un conversatorio y fíjate, para mí es una vuelta atrás Ujú, a ese tiempo ujú, donde todo el mundo hablaba. ujú. Hoy día, con los TikToks y los Instagram y todas las Ujú, demás medios sociales, todo es rápido, al grano. 30 segundos. sí, Es el shock de sí. tú ver algo que te aumenta la dopamina y Ujú. wow, se acabó. Pero no, estas conversaciones que son En más íntimo. Sí, pausadas, más correcto. íntimas, que puedes descubrir muchísimas cosas de Sí. tus amigos y muchos temas que puedes ir a profundidad. Esto a mí me encanta. Buenísimo. Bueno, te invitaré para muchas cosas porque pues podemos hablar de real estate law, que es lo que queremos hablar hoy, Ujú, pero obviamente como realtor es otro enfoque, ujú. como puertorriqueño es otro enfoque, como latino en los Estados Unidos, pues en Orlando, exitoso, es otro enfoque y nosotros, pues eso es lo que queremos, nosotros queremos ser parte de Coworkers Zone y todo el mundo que se quiera acercar acá o que quiera participar con nosotros, ya sea en el podcast para educar o para venir a hacer a emprender, a hacer sus clientes, a visitar, a reunirse con sus clientes, pues sienta también de que hay historias, pues, que nosotros que merecen ser contadas y la idea de este canal que vamos a abrir a partir de hoy, bienvenido de nuevo, es pues tener esa capacidad de trascender las historias de la gente y que la gente pueda ver, wow, o sea, yo sí puedo lograr ser exitoso a pesar de que soy hispano, a pesar de muchas cosas. Bueno, pero vamos al tema principal que queremos hablar de hoy. Entonces, bueno, hoy es nuestro primer networking event aquí en Coworkers Zone y invitamos a todo tipo de profesionales del real estate, incluyendo obviamente gente como tú que hace en la parte legal. Si empezando a entrar en este tema legal, pues uno piensa que ir a comprar una casa o ir a vender una casa como realtor es simplemente llenar un papeleo y ya, y pues nada más, firmas acá o llenar una aplicación y realmente es mucho más complicado de eso. Entonces, o sea, cómo es el proceso? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú lo representas? ¿Tú entras ya cuando el problema está hecho? ¿Entras antes para prevenirlo, para instruirlos, educarlos? ¿Cómo más o menos el proceso de tu trabajo en real estate law? Fíjate, es interesante porque aquí en la Florida vivimos en una realidad donde la gente no entiende lo importante que es estar bien protegido cuando se hace una transacción de bienes raíces. Si tú te pones a pensar, para la mayoría de la gente, Ujú, comprar su casa es la transacción financiera más grande que van a hacer en su vida. Más allá de comprar un carro, más allá de ahorrar para el retiro, es la transacción más grande y de mayor impacto en sus vidas financieras. ujú, Porque tú dirás, bueno, mi casa costó $400,000 y yo pago 2.500 todos los meses, y lo dejan ahí. Pero no, es que te estás comprometiendo claro. a una gran cantidad de dinero. La gente muchas veces no se da cuenta de que cuando tú haces una transacción como esta, debes invertir, ir un poquito más allá y tener un abogado que pueda revisar la documentación y avisarte de cuáles son los problemas a los cuales te vas a enfrentar. Ujú, Porque el realtor, el agente de bienes raíces, sí puede ayudar en muchísimas cosas, pero hay cosas en que ese agente no se puede meter. Si surge un problema, ese agente muchas veces no puede resolver esa situación porque un agente no es un abogado. ujú, Entonces, la ley es bien clara
en la Florida, la Corte Suprema, desde el año 1950, dijo que los agentes de bienes raíces, por ejemplo, no pueden andar escribiendo contratos por ahí. Los agentes de bienes raíces sí pueden utilizar los formularios ya aprobados por el Estado, y en esos formularios, si tú te fijas, la mayoría de las cosas ya están allí. Claro, Y predeterminadas. tú escoges, Ujú. tú marcas unos lugares, llenas ciertos blancos y lo haces obviamente basado en lo que tú conoces de la transacción. Pero ponerte a crear, ponerte a inventar, Claro. a hacer unas enmiendas a ese contrato, a poner condiciones diferentes, eso el agente no lo puede hacer porque se considera UPL, Unlicensed Practice of Law. Pero sin embargo lo hacen, correcto. Lo tienen que hacer, tienen muchas veces que ayudar a sus clientes. Espero que los que lo hacen lo hagan bajo la dirección de su broker. Ujú. Y los brokers muchas veces tienen acceso a abogados que les dicen cómo llenar esos formularios o que les dan las instrucciones o que ellos mismos preparan las enmiendas a los contratos. O sea, eso Ok. es bien, bien importante que la gente lo tenga en cuenta porque es una transacción bien grande. Ujú. Entonces, a veces es mejor uno tener un abogado, como se hace en otros estados, por ejemplo, en Nueva York. Ujú. Cuando tú compras una propiedad en Nueva York, típicamente hay 3 abogados envueltos. Está el abogado que representa al vendedor, el abogado que representa al comprador, y hay uno tercero que es el que hace el cierre. Oh, ¿Ok? wow, wow. Aquí en la Florida, los abogados muchas veces no hacen los cierres. Aquí tenemos el concepto de las casas de De título, título. que también hacen el trabajo bien hecho. O sea, conseguir el título, ¿verdad? Limpiar el título, Ujú. hacer todo lo que se necesita hacer para preparar la transacción. Las casas de título están licenciadas, lo hacen muy bien. Pero es importante que uno tenga acceso a un abogado. Muchas veces los clientes contratan sus propios abogados. En otras ocasiones, los realtors, a mí me pasa, los realtors tienen a sus clientes y cuando hay una duda, le dicen, vamos a llamar al abogado. Y Okay, hablan conmigo. okay, Una pequeña consulta y okay. podemos resolver y planificar una serie de cosas para que esas transacciones salgan bien. Ahora, Yo, una preguntita, porque Ujú. yo, o sea, no tengo nada que ver con real estate, nunca lo he estudiado, yo lo que sé es de seguros, pero he comprado muchas propiedades y yo nunca, en ninguna de las propiedades que yo he comprado, quizás confío mucho en mi realtor, será que ha sido mi realtor, la mayoría de las veces ha sido el mismo. Nunca hemos involucrado a ningún abogado en ninguna de las transacciones y ahora que, pues cuando Rosemary me dice, yo le digo, me gustaría entrevistarlo para empezar el podcast con él, porque en todas las propiedades que nosotros hemos comprado, ya sea personal o comercial, nunca ha habido el input o nunca hemos tenido nosotros la inquietud de decir, vamos a buscar un abogado de real estate para que nos ayude. Entonces, para menos yo como consumidora, podría yo decir como que, ok, yo tengo un abogado de real estate y de ahora en adelante todo lo que yo voy a comprar voy a consultarlo con mi abogado de real estate y ese servicio tú lo prestas porque hay gente que se especializa como en decir como el pre, ¿verdad? El Ujú. pre-compra o después cuando ya hay un problema que no, algo está pasando, entonces se especializa como que en la parte del post, como que, ok, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Quién tenemos que demandar? ¿Quién es que es responsable de esta situación? Tú haces las dos cosas. Yo hago las dos cosas. Ok. Lo más importante Ujú. en una transacción de bienes raíces es tener acceso al consejo legal para que las cosas salgan bien, porque es más barato hacer el contrato bien hecho Ujú. a tener un problema y después tener que litigarlo. Claro, Una litigación te sale en miles y miles y miles de sí. dólares y muchas veces el depósito que tú pones es muy pequeño en comparación con el costo. Ok. Entonces, es mejor uno estar bien, bien preparado. Tú has tenido el éxito porque has tenido un agente que sabe lo que está haciendo, Sí. tal vez es una Quizás. persona Espero. experimentado, Sí, claro. ¿verdad? Y nunca ha habido una Una situación. situación. Pero es bien importante los asuntos de los tiempos. Ujú. Fíjate que la gente muchas veces firma los contratos y no sabe lo que está firmando. Claro. ¿Ok? Porque tú confías en que todas las demás personas van a hacer su trabajo. Y muchas veces uno va lleno de fe, pero con pocos argumentos legales Ujú. y a veces pasan cosas, Claro, ¿verdad? A o sea, veces, estamos hablando que los tiempos, el inspection time, que la parte de buscar financiamiento, esos son los tiempos de lo que estamos hablando, exacto. que están todos listados en el contrato inicial.
Correcto. Todo eso está listado. Tienes el asunto de la inspección. Ujú. Eso es vital, que tienes cierta cantidad de días. Tienes que utilizar esos días, hacer tus inspecciones lo más rápido posible. Ok. Muchas veces tú haces una inspección y el inspector te dice, mira, el techo se ve más o menos bien, pero yo te recomiendo que consigas a alguien más para que lo verifique. Ujú. Si esperaste al último día de la inspección, a lo mejor vas a tener un problema, no vas a poder buscar ese otro profesional. Muchas veces la gente compra una casa, esa casa tiene un pozo séptico y no se les ocurre coordinar una inspección del pozo séptico Ujú. o un pozo de agua. No Claro. se les ocurre llamar a alguien para que haga eso. Luego compran la casa, a los 3 meses salen las aguas negras y entonces llaman al pobre realtor, mira, que tú no me dijiste. Bueno, es que tenían que averiguar todos esos asuntos en el periodo de inspección. Claro. Lo mismo con el financiamiento. Y yo sé que a veces en el financiamiento dependemos no del realtor, dependemos del banco. Ujú. Y a veces en el banco las cosas no funcionan a la velocidad correcta. A veces tenemos esta figura que le llamamos el underwriter, Sí. que para mí a veces es como si fuera el Undertaker, ese de la lucha libre, porque es una persona misteriosa que se pasa regañando a todo el mundo Sí. y se Y son pasa. un cuadrado y de ahí no lo saca Sí, nadie. entonces se pasan diciéndole que no a todo el A mundo. todo el Quiero hacer mundo. este préstamo. No, el Sí. trabajo de ellos parece que es Sí, es negar negar. Sí. las solicitudes. En Sí. seguros, yo estoy seguro Es que tú lo ves. Es la exactamente misma igual. figura, Es ¿verdad? exactamente igual. Nosotros somos como los abogados del diablo tratando de probar Exacto, nuestro punto de que el asegurado sí es asegurable. exacto. Entonces, igual me imagino que los lenders tratando de que el banco, los underwriters digan, ok, dame el préstamo. Pues mira, muchas veces pasan cosas que tú dices, tengo 30 días para cerrar el préstamo. Ujú. Y a veces el banco, tú le das toda tu información. Estoy pensando como si tú fueras a comprar una casa. Le Ujú. das toda tu información al banco y luego te acuestas a dormir. El banco te vuelve a llamar y te dice, oye, necesito que me des tal y tal y tal cosa. 25 cosas. 25 Ah, cosas. Y te sí, las piden todas a la vez. sí. Mi recomendación es que todas esas cosas se las des tan pronto te las pidan. Ujú. ¿Por qué? Porque mientras más rápido se lleva el caso a una aprobación final, mejor vamos a estar. Entonces, yo he visto muchísima gente que está sudando la gota gorda un día antes del cierre y no tienen una aprobación final. Ujú. El caso dicen, bueno, está casi aprobado, pero tenemos que pasarlo por quality control. Y si se cuelga el caso Sí, en quality control, sí, tú estás a riesgo de perder tu depósito. sí, claro. Entonces, ese es un problema serio. O sea, Ujú. ese es un problema serio que a veces la gente no lo ve. Es importante tener esa constancia de lo que son los tiempos, lo que son las cláusulas, cuando hay que hacerle reparaciones a la propiedad. Hay que ser bien claro Ujú. en términos de cuáles son Las esas. responsabilidades de uno y del Claro, otro, de las claro que sí, partes. claro Ahora, que sí. hablando no solamente de, pues, okey, ya hablamos como del contrato. Si tendríamos que nombrar 3 cosas importantes para los realtors que, o sea, obviamente, el contrato es importante, los tiempos es importante. ¿Qué otra cosa sería como una recomendación que tú les das a los realtors como tal, que llevan la transacción, que son inminentes, que tienen que hacer y que, el hecho de no hacerlos es lo que causa los problemas legales después? O sea, para ellos protegerse como realtors también en este proceso de venta o de compra de una propiedad representando a un cliente. Mira, lo primero que los realtors tienen que hacer, y yo tengo muchos clientes que son realtors, que vienen a mí con sus preguntas, pero también me traen a sus clientes. Ujú. Lo primero que tiene que hacer el realtor es entender que el realtor no es ni nunca va a ser abogado. La ley es bien estricta en ese sentido y el realtor, yo sé que uno cuando está en esa posición, porque obviamente yo soy broker, Claro. ¿verdad? Uno quiere ayudar al cliente a resolver lo más rápido posible. Ujú. Uno quiere resolvérselo todo al cliente porque uno lo que piensa es en el día del cierre. Sí, claro. Esta persona está haciendo estas En la movidas. venta como Claro, tal, claro. el cliente está pensando en moverse, en irse, ya sea el vendedor o el comprador, tú tienes que hacer el mejor trabajo posible. Pero yo creo que el realtor tiene que entender que necesita un equipo. No lo puedes hacer solo, no lo puedes hacer sola. Ujú. Necesitas un buen abogado que pueda dar consejo cuando se necesite en el medio de la transacción. Y quizás algunos realtors piensan que eso no es necesario o que es algo muy caro. No lo es. Cuando tienes la persona correcta, lo puedes lograr. También es importante un equipo bueno de inspectores.
y un equipo bueno de banqueros. Lo más importante es que tengan el interés del cliente como número uno. Lo mismo con una agencia de seguros. Claro. ¿Por qué? Porque el realtor siempre es esta persona que es el conector. Sí. Fíjate que yo tengo realtors que los llaman que ellos me llaman a mí. Figueroa, ¿usted conoce un abogado de tal cosa? Porque los clientes lo llaman, aunque no estén comprando ni Sí, vendiendo. no, la relación queda, Claro, porque es un proceso largo, es un exacto. proceso Así largo. que número uno para los realtors es tener el equipo correcto, tienen que buscar ese apoyo. Obviamente los brokers son un apoyo, ¿verdad? Los jefes en la oficina. Claro, la experiencia de los jefes. Exacto. Número dos, yo diría que para un realtor es muy importante entender que aunque usted es el vendedor o vendedora, la responsabilidad mayor recae en el broker. Entonces uno tiene que hacer los negocios bien hechos. Cuando hay un problema, inmediatamente hay que envolver al broker. Claro. Porque acuérdate que el nombre que sale en la transacción al final no es el nombre del realtor, es el nombre de la compañía. Claro. Ahí es donde está la responsabilidad. Cuando viene una demanda, sí, demandan al realtor, pero al que demandan primordialmente es al broker porque es la responsabilidad vicaria. Claro. Entonces, es importante que los realtors nunca se vayan solos, ¿no? Don't go rogue, claro. Porque la realidad es que este caso, esta comisión, este cliente, técnicamente es de tu broker. Claro. Entonces, yo he visto realtors que por tratar de hacer las cosas cometen errores. Por ejemplo, hay muchos brokers que no permiten o no les gusta que los realtors hagan property management. No les gusta porque es un asunto de gran responsabilidad. Fíjate que el property management es una de esas áreas donde hay siempre muchas quejas en contra de los realtors. Los inquilinos se molestan, entonces cuando las cosas no le salen bien, es lidiar pues con el día a día. Exacto, le tiran la culpa al realtor. No me contesta las llamadas. Bueno, pero debiste haberte ido por el portal, pero claro. no, yo le estaba llamando. Bueno, a fin de cuentas. Es servicio al cliente a la final de cuentas. Exacto. Entonces, yo creo que es importante que un realtor no se vaya solo, que siga las reglas. No trates de ayudarle a un cliente si sabes que estás en contra de las reglas de tu broker, porque el día que algo salga mal, créeme que te van a echar. Claro. Te van a votar. Claro. Ahora, si yo soy realtor y pues como todos los realtors están súper nuevos en esta industria y hay muchos realtors nuevos en esta industria, pues por lo menos mis paisanos venezolanos, hay muchísimos realtors venezolanos que pues nada, buscando hacer algo diferente, no tener que seguir a la mujer trabajando en un hotel, en construcción, y pues son personas profesionales en su país y bueno, ven en el real estate una salida. Pero obviamente quizás no tienen la experiencia y cometen errores que a lo mejor le cuestan mucho a la final. Si yo soy un realtor, ¿cómo es tu servicio? O sea, yo podría, ¿cómo yo te contrato? O sea, sería como que, mira, tengo este caso, en este contrato que me gustaría que revisaras, porque la gente piensa que a lo mejor no, un abogado me va a costar la mitad de la comisión que me voy a ganar. Entonces, ¿para qué buscármela, no? Entonces, pues nada, pienso que es importante como que decirle a todo el mundo como que, ok, no es así. Tú puedes, a lo mejor por una cantidad, yo no sé si tú trabajas solamente como por hora o si es una persona que frecuentemente te pasa contratos para revisar, ya se hace como un cliente y hay algún tipo de paquetes. ¿Cómo es más o menos la parte del pago de un realtor cuando quiere usar tus servicios? Gracias por la pregunta, porque es bien importante. ¿Puedo dar mi número de teléfono? Sí, claro, por Bueno, pues, supuesto. por favor, apúntenlo, que no se les olvide. Ajá, claro. 407-745-0893. Entonces, una consulta conmigo es muy fácil. Lo más importante es ponerla en calendario. Esa consulta típicamente es una consulta de 1 hora y en esa consulta yo puedo revisar unos documentos, crear la estrategia y si tenemos que ir más allá, pues decidir cuál va a ser el precio. Si te vas a algún abogado en el downtown, en esos edificios de 20 pisos, pues probablemente sí te va a costar la mitad de la comisión. Sí. Pero conmigo no es necesario, porque Ok. de nuevo empezamos con una consulta y de ahí podemos determinar si podemos resolver basado en esa consulta o si necesitamos algo más. Ok. Creo que ese punto es el tercero
¿verdad? Ok. Cuando estábamos Sí, hablando, de lo que tus sí, recomendaciones. es la educación. Ok. Yo creo que los realtors deben tener bien claro que la educación, especialmente en este tiempo, es bien importante, porque hay personas que entran a la profesión de bienes raíces pensando de que, eso es fácil, y entonces piensan, wow, una casa vale $400,000, multiplícalo por tal cantidad que me llevo de comisión. Ay, chicos, con eso pago las vacaciones, o con eso pago, le pongo dinero al retiro. No, eso no es así. Tú tienes que capacitarte, tú tienes que entrenarte, tienes que tener esa educación. Y muchas veces hay realtors que se sientan una hora conmigo y aprenden más de lo que aprendieron en el curso Ujú. para hacerse realtors, Claro. porque yo se lo pongo en la perspectiva correcta y yo les ayudo, ¿verdad? Porque me trae un ejemplo de algo que está saliendo mal Ujú. y ahí con mucho gusto yo les ayudo a resolver el Claro. problema. Pero esa parte es bien importante. Entonces, esa consulta tiene un costo, la Sí, consulta inicial. claro, la Ok, consulta inicial típicamente empieza en ok. $250. ¿Ok? Pero tampoco es una cosa Claro, es un que te va a costo desbancar. exacto, comparado con lo que te vas a ganar, con el riesgo de perder, Claro. es algo fantástico. Entonces, la idea es que esa persona se pueda profesionalizar. Y aquí yo quiero hacer un comentario Ujú, para que todos los realtors no me odien, ujú, pero tienen que entender algo. La gente está cansada de ver realtors en los medios sociales que se pasan con los restaurantes, ujú, la vida de lujo, ajá. en el carro deportivo, Sí, o realtors que se pasan haciendo surfing o se pasan en la playa. La gente quiere ver cómo tú les puedes ayudar a ellos. A la claro, gente no le importa claro. el estilo de vida de un Sí, realtor. claro. Y yo creo que eso al contrario lo que hace es más daño Ujú, a la profesión porque hay unas visiones, unas perspectivas allá afuera de que los realtors no hacen nada. sí, Y eso no es así. claro. Los realtors son muy, muy valiosos. Un buen realtor puede ser la diferencia entre perder o ganar. Puede ser la diferencia entre sacar la casa a un precio chévere o un precio muy bueno. Puede ser la diferencia entre tú comprar un limón Ujú, o tú comprar la casa de tus sueños. claro. ¿Ok? Ahora, una otra pregunta, porque yo en el mundo del seguro, pues nosotros tratamos de evitar de dar consejos legales y la gente, pero la gente siempre tiende a preguntar. Entonces, nosotros nos tratamos de quedar simplemente en nuestro conocimiento como agentes de seguro, qué es lo que cubre la póliza, pero cuando empezamos en hipotético, y si pasa eso, y si pasa lo otro, ya esos son los términos legales de la póliza y cosas hipotéticas, claims hipotéticos que a lo mejor. Entonces, en el mundo de real estate me imagino es que es igual. Es lo La, mismo, la sí. gente entonces piensa, un cliente, es que mi realtor me dijo, y entonces allí, cuando el realtor dice esas cosas, pues se mete en problemas legales por haber dicho algo que quizás no era cierto, por interpretar o dar mala interpretación del contrato de compra o que, o sea, dar una perspectiva o una imagen o una idea diferente de lo que realmente el cliente está firmando pues solamente por querer vender. Eso también sería algo que tú podrías ayudar o sea, si el realtor lo están demandando porque Ujú. eso es ya como que un errors and omissions, me imagino, ¿no? Algo Sí, profesional, pero tú también podrías trabajar con realtor en ese sentido. sí, yo he trabajado con muchos realtors a quienes les han hecho Ujú, reclamaciones y yo con mucho gusto les he ayudado a poner okey, las cosas en la justa perspectiva y okey, aclarar, ¿verdad? La función de ese realtor. claro. Definitivamente sí. Okey, Y otra cosita que no ujú, quiero que se me olvide, construcción nueva. okey. Hay un problema muy serio porque las personas van directo a ver las casas nuevas Sin realtors, sin realtors. correcto, sí. Entonces, es importante que tengas un realtor, pero también es importante que tú tengas acceso a un buen abogado, porque yo no sé si tú has visto un contrato de una casa nueva, pero esos Mm, son lo que mi querido profesor León Sotomayor ujú, en la Escuela de Derecho de Ponce, wow, ujú. hace años. Está eh, vivo el profesor? Fíjate, no sé, de Mm, verdad no lo sé, pero hace bastante tiempito, ¿verdad? ajá, De eso. ajá, Pero él le llamaba a los contratos que son así bien feos en contra de una persona, decía que eran contratos leoninos. ujú. Y
Y yo me imagino que eso es la figura esa de que te meten a ti a la jaula de los leones y botan la llave. Claro. Cuando tú vas a una casa, a una de estas constructoras, los Lennar, los D.R. Horton, los Taylor Morrison de la vida, es casi como eso, porque allí hay un vendedor que generalmente es una persona muy buena, muy decente, muy simpática, que viene, te da el cafecito, te da agua, te enseña esa Te casota. conquista. Ah, no, te Es como una enamoran. casa, Y entonces tú enamora. ves ese eye candy, tú ves esa casa tan linda, con tantas cosas hermosas, y tú vas y te enamoras, y de momento vienes y dices, ¿dónde firmo? Y tú vienes y firmas a veces sin leer porque estás en la emoción del momento. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera, porque, si yo quisiera comprar una casa directamente con un builder, que entre comillas, no necesito un realtor porque cuando ya tú llegaste a la casa, no estás buscando, ¿podrías sin tener un realtor accesar a alguien como tú como abogado para que Claro que sí. solamente ir monitoreando el proceso legal del trámite más sin tener realtor? Claro que sí, Ah, súper claro que sí. interesante. Y es importante que la gente entienda esa figura porque Claro. si tú miras esos contratos, Ujú, en muchas ocasiones la cláusula esa de financiamiento ujú, que dice que tu contrato depende de si tú te cualificas, ujú. no es como cuando tú compras una casa en un barrio ya existente. Claro. Esas cláusulas muchas veces te dan 15, 20, 30 días. La casa se tarda 9 meses. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si los siguientes 8 meses tú no haces lo que el banco te está diciendo? ¿Qué pasa si tú pierdes un trabajo? O sea, hay muchas variables Claro, pues en que el tiempo son, de construcción. claro, que son importantes que la gente las conozca. Claro. Entonces la gente pues se va con la emoción Ujú, y pues a veces yo he visto personas que dicen quiero sorprender a mi esposa ujú. y van y firman todos los papeles de la casa. Después traen a la señora mira la casa y dice, No me gusta. no me gusta. O a veces dicen, qué linda la jaula, pero qué feo el pichón, porque le gusta la casa, pero no le gusta el barrio. Ajá, Entonces, ¿y cómo tú te sales de un contrato así? claro, O sea, ¿cómo lo claro. haces Qué sin afectar el interesante. bolsillo? Entonces, es mejor uno tener un abogado y cuando te digan, mira, aquí está el contrato para firmarlo, decir, no, envíaselo a Figueroa. Ujú. Figueroa lo revisa, 24, tal vez 48 horas, dependiendo de la situación, Súper. y ahí procedemos. Bueno, me parece buenísimo. Yo te iba a preguntar entonces tips para los individuales, no los realtors, y este es el primero. Si no tienes un realtor o si pues entraste a una urbanización nueva que están construyendo y se empezó a dar la transacción sin tener un realtor contigo, que quizás podría tener un poco más de experiencia o podría poner un poquito más de visión o ojo clínico para el contrato que estás firmando. Entonces puedes hacerlo sin realtor, solo que es preferible que tenga a un apoyo legal como tuyo que está especializado en estos contratos de estas Claro constructoras. que sí. Y yo Súper fíjate, bueno. yo sí pienso que tener un realtor es una buena idea. Ujú, Yo sí pienso que es importante porque el realtor, la perspectiva a veces de la gente es que los realtors lo único que hacen es enseñar casa. ujú. Piensan que el trabajo del realtor es abrir una llave, o sea, una puerta, meter la llave, abrir la puerta, Sí, enseñar la solamente el casa. showing, que eso lo puede hacer Exacto. cualquiera. Exacto. Y la realidad es que eso es the tip of the iceberg. Sí, O claro. sea, esa es la parte fácil, esa es la parte bonita, esa es la parte que a todos los realtors les encanta, Claro. abrir una puerta y ver que entra la familia, ver que entran los niños, empiezan a escoger sus habitaciones, ver a papá ya mirando el garaje, ver a Sí. mamá ya mirando todos los lugares donde va a poner la casa. El closet. Sí, los closets. Dios mío, te voy a hacer un cuento. Ajá, Yo compré una casa ajá, hace 2 años y medio. ujú, Y a mí me pasó eso de que yo me volví loco. O sea, ajá. yo entré por ahí, yo abrí la puerta, Esta vi, es. vi esos pisos de madera, Ajá. miré hacia la parte de atrás, veo esa piscina tan linda. Yo digo, esta es la comunidad. A 7 casas vive uno de mis mejores amigos. Oh, wow. A mí me encanta esa comunidad. Lo único que no miré fue el closet. Y el closet del máster. El closet del máster es una caja de fósforos, como decimos en Sí, Puerto las Rico. he visto. Y entonces, Toca tumbar paredes, pues. después que me mudo, Ajá, yo digo, espérate, que hay un problema, ajá. porque soy yo solo, pero el día que venga alguien a vivir conmigo Claro, voy no a tener un cabe. problema serio. Sí. Así que pues Bueno, le puedes hacer uno de los cuartos extras. ¿Queda cuartos? sí, hay un cuarto extra Ajá. Ese cuarto lo puedes convertir en un closet para la chica. y ese va a ser probablemente la mitad de la habitación, ese va a ser mi oficina, Ajá. pero ya no va a ser oficina, ahora Ah, va a ser probablemente el closet. exacto. Pero no todo el mundo puede hacer Claro, eso, no todo el o mundo no puede todo el hacer. mundo quiere Claro. meterse en un lío como ese. Sí.
Pero es importante tener a alguien que pueda orientarte y te pueda dar ciertas perspectivas. Porque fíjate, un buen realtor al principio, cuando te entrevista por primera vez, te va a preguntar cuáles son las cosas importantes. Te va a preguntar qué es lo que tú estás buscando. Claro. Y a veces ese realtor ¿Qué es te lo va... negociable y qué es lo no negociable? Exacto. Claro. Entonces ese realtor te va a salvar a ti de un problema bien serio, porque si tú compras la casa más bonita en el barrio equivocado, vas a tener un problema. Claro. Lo mismo que si compras una casa bien fea en un barrio bonito, vas a tener que gastar dinero para traerla al estándar. Sí. Y muchas veces la gente se deja llevar por las emociones, los realtors a veces también, pero Claro. la realidad es que el realtor te va a decir, tú estás Lo va a ver seguro. más con sangre fría porque ese es su trabajo. Exacto, Claro. exacto. Sí. Entonces, eso es bien importante, tener a alguien que sea de support. Cuando estás viendo casas nuevas y tú a veces llegas a una comunidad, la primera comunidad que tú encuentras, te metes allí y te metes en un contrato, no te das cuenta que alrededor hay 5 otras constructoras que a lo mejor te pueden dar mejores facilidades de pago, o a lo mejor los materiales de construcción son mejores, o a lo mejor tienen un producto que se asemeja más a lo que tú tienes en tu corazón. Así que... Ahora, una pregunta también con el bendito problema que a veces pasa con las nuevas, hablando de nuevas construcciones, con el tema de que quizás el problema que tiene la casa no es algo que cubre la aseguradora, porque es algo de building, del el error de la construcción. Y eso también uno tiene cuando firme ese papelero que firma con ellos, hay algunas garantías que ofrece el builder. Todo eso también tú podrías asistir a alguien de ver, revisar en el contrato las garantías de esta nueva construcción y qué es lo que podría ser un claim en contra del builder y qué es lo que no podría ser. ¿Eso también podrías ayudar? Sí, y yo Ok. conozco buenos abogados. Yo no lo trabajo, pero Ok. yo conozco buenos abogados que le encanta litigar Ok. esas áreas de defectos de De construcción. defectos, esas son las Y palabras. yo he visto situaciones donde el mismo abogado ha llevado un pleito en contra de una constructora porque hubo el mismo defecto en 8 o 10 casas en una comunidad. Entiendo. Claro. Entonces, Y se hace un eso claim se grandísimo hace con un eso. claro, Claro. exacto, y ahí se le da justicia a todas esas personas. O sea, hay maneras de hacerlo, no todas cualifican, muchas veces eso se va en contra de la aseguradora, pero si no hay causa interventora y es un defecto de construcción, sí, eso se va en contra de la Súper bueno. desarrolladora. Bueno, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero quisiera que primero nos contaras, a ver, de los casos que tú has manejado, ¿cuál es uno que ha parecido como que el que no se te va a olvidar nunca? Como que el caso o el cliente o la situación que tú dices, esto me lo voy a llevar a la tumba porque esto va a ser por difícil, por sencillo, por ser una tontería que se volvió un problema gigante. ¿Cuál es algún caso que tú recuerdes que tú dices, este caso no se me va a olvidar nunca? Bueno, yo te voy a hablar de una historia inspiradora. Ajá, Vamos a esa hacerlo me gusta. diferente. Ah, Vamos a sí, hacer me gusta más. una historia inspiradora porque comienza en la parte legal y termina en la venta Ok. de una propiedad. Yo te dije que soy abogado, pero también soy broker Ujú, y yo le ayudo a algunos clientes que yo tengo, que he tenido, los legacy clients, ujú, que yo le digo un club bien exclusivo ujú, de clientes, que yo les ayudo mucho en estos asuntos de compra y venta. Yo recuerdo a este hombre que él vino a verme hace probablemente 10 años y él vino maniatado, lleno de problemas. Ese hombre tenía una nube negra encima que no se la podía quitar. ajá. Terminamos hablando en una conferencia en la oficina y yo le dije, caballero, usted necesita hacer una bancarrota. Las cosas no están bien para usted, usted ha perdido trabajo, salud, las cosas no están buenas. Deja de estar tratando de arreglar el crédito, deja de estar tratando de pagarle a los acreedores, tú no puedes pagar, haz tu bancarrota, Ujú, sal de ese problema y empieza en cero. ujú, Pero licenciado, ¿qué yo hago con el crédito? Tranquilo, no se preocupe, usted se porta bien, ese crédito empieza a subir otra vez ujú, y tú vas a ver que en unos 6 meses tú vas a poder comprar un auto, vas a sacar tarjetas nuevas de crédito, ujú, vas a tener hasta la oportunidad de comprar una casa, ujú. porque la ley de bancarrota dice que tú haces tu bancarrota y a los 2 años del discharge ya tú cualificas otra vez para un préstamo FHA, ¿verdad? Eso es lo que dicen las Wow, reglas de FHA. wow. Y entonces él me mira así como, que, ¿en serio yo puedo hacer eso? Y yo, Muy sí, difícil chico. para creer. Bueno, la cosa es que hacemos, él se me perdió. Ujú, Y vino a la oficina, hasta me pagó un dinero, se me perdió, regresó, no sé, como a los 6, 7 meses. Me dice, ¿todavía podemos hacerlo? Y yo, sí, dale, vente. Hicimos un ujú, update,
sometimos el caso, todo salió muy bien. El hombre logró su cometido, tuvo lo que le dicen el discharge de la bancarrota y él estaba libre de deuda. Pasan como 3 años y me acuerdo de esto porque llegó el COVID y cuando estaba el COVID nadie quería salir para ningún sitio y yo un día en la casa dije, no, yo me voy para la playa, vamos para la playa. Y entonces cuando llego a la playa, una de las primeras personas que encuentro es al caballero, estaba con su esposa, una nueva esposa que tenía, estaba con su hija, hablo con él, compartimos un ratito, manteniendo la distancia social, ¿no? Pero conversamos y cuando yo me volteo me dice, licenciado, ahora sí estoy listo, vamos para la casa. Y yo, pues dale, vamos para encima. Coordinamos una cita en mi oficina, lo cualifiqué con un banco y yo mismo le ayudé. El hombre consiguió su casa. ¿En cuánto tiempo? Compró la casa en 2 o 3 meses máximo. Wow. O sea, vimos unas cuantas propiedades, conseguimos una que ¿Y le había gustó. pasado cuánto tiempo de la bancarrota? Bueno, ya han pasado como 3 o 4 años. Sí, pero sin embargo, la gente piensa que son 10 años La gente se piensa que de van a estar castigo. con un Sí. castigo para siempre. No, ese no es el caso. La situación es que yo le ayudé a este hombre y gracias a Dios al día de hoy, o sea, él está tan feliz en su casa con su familia que él dice que él no se va de ahí. Él está súper feliz, ya está en otra etapa de su vida, está más cerca del retiro y ha podido construir un nido porque compró la casa justo en ese tiempo, cuando sabes que llegó el COVID, a los pocos meses explotó el mercado y entonces las casas subieron de valor. Él compró justo antes. Sí, justo antes. Yo también compré justo antes. Perfecto, felicidades. Sí, compré justo antes y el precio de mi casa no va con lo que realmente vale ahorita. Tú tienes un equity hermosísimo. Y mi cliente también. Claro. Entonces, esa fue una historia, ¿verdad? De una persona que pasó por la parte más difícil de su vida, porque pasar por bancarrota no solo es todas las llamadas, no solo es todo emocionalmente es pero emocionalmente muy fuerte, tú aceptar y admitir un fracaso. Sí, entonces, lo sé. Para él pasar por todo eso, yo agarrarlo de la mano, llevarlo, no abandonarlo, caminarlo por ese camino oscuro y tenebroso y al final del día ver la luz. Uf. O sea, ay, qué maravilloso, me encantó. Con eso cerramos perfecto. Bueno, quisiera darte las gracias de nuevo por ser nuestro primer invitado de Connection Son Podcast. Quisiera que volvieras, por favor, a decir a todo el mundo cómo te pueden contactar, si tienes un website, un email, tu teléfono. Podemos desarrollar este tema en otro episodio más adelante con algunos otros tips, todo lo que se te vaya ocurriendo lo vas anotando y lo podemos volver a hacer. Muchísimas gracias. Por favor, despídete del público y danos tu información y yo los vuelvo a ver muy, muy, muy prontito con otro invitado especial. Claro que sí, Mariana. Muchas gracias. Mi nombre es Milton Figueroa. Yo soy abogado. Mi teléfono 407-745-0893. Me consiguen en los medios sociales como Milton the Lawyer. Así mismito lo ponen, me consiguen por allí y estamos ready para ayudarles en toda el área de la Florida. Si yo no sé hacerlo o yo no lo puedo ¿Conoces hacer, quién lo puede tengo hacer? muy buenos amigos que hacen derecho de familia, derecho criminal, derecho de accidente de autos, todas estas cosas que lo podemos trabajar. Así chévere, que chévere porque siempre nos preguntan en todas las industrias, como que un abogado para esto, un abogado para esto, un abogado para lo otro. Buenísimo. Bueno, un placer también de tenerte. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos vemos pronto todos. Muchísimas gracias. Bye, bye. Hasta la vista porque me invitaron de nuevo y vuelvo otra vez. Exacto.